Elvis y la voz de la comunidad, y como siempre hablando de temas que están pasando, interesantísimos de la comunidad, de deportes, de todo hablamos aquí nos la pasamos muy bien, ¿no, Tony? Claro, un tema súper interesante. Tenemos a Tony Tovar como siempre, un amigo que siempre dice que sí, hasta eso, muy bien. Gracias, Tony, por venir. Muchas gracias a ustedes. Sí, la razón que hablamos con Tony, vamos a hablar ahorita de boxeo un poco, porque él sabe mucho de boxeo, ¿no? Y qué más que él para que nos hable un poco ahorita. Las Olimpiadas están ahorita de moda, ¿no? Sí. Y I got the call. I was actually right here, right there in my living room where we were at, and I was actually headed to my dad's work to drop off food, and I called my dad and I was like, Dad, I got some crazy news. I'm about to show up to your office right now, and he was like, all right, yeah. So I showed up and I was like, Dad, so I qualified to the World Series of Boxing. I told him how it happened, and he was like, no, you're lying. And then my aunt was there, and she was like, my aunt started crying, my dad started crying. I remember like it really just spread like a virus. 30 años. ¿No te digo? Carlos Sí. tiene 19 años. Sí, yo sé. La segunda pelea también fue mayor que él, y la siguiente pelea con el cubano, que es una pelea, se me hace sensacional. ¿Está mayor que él también? 25 años. 25 años. 25 años. Estos amigos, digamos, ya tienen mucho peleando. Yo no sé si el país no tenga más jóvenes o qué pasará ahí. Yo creo que es muy diferente cómo se lleva el boxeo amateur en cada país. I don't really see him as anything too special, he's just my brother, and I'm very close to him, so, everything, just like any other siblings, we fight and, we mess around. I can honestly say it's like a blessing because, I never expected boxing to take us to the places where we've been. ¿Cómo está eso la cosa? La pequeña diferencia, ¿cuál es? ¿Cómo está la cosa? El boxeo olímpico, en este caso no sé si usted se ha dado cuenta que hay algunos cambios, como el de que no tienen ahora su headgear, ya no lo ponen. Ya no lo ponen, y de ahí viene que ha habido algunos peleadores lesionados ya con cortadas. Oh, es cierto, es cierto. Con cortadas. Y en base a su pregunta, señor Volumen, el boxeo olímpico para mí fue algo muy especial, porque mi primer entrenador fue un boxeador olímpico, Juan Paredes, campeón en Montreal 76, hermano de Víctor Paredes, su hermano. Los dos eran boxeadores. Y tuve también la experiencia de tener a un entrenador que también fue olímpico en el 84, vino a Los Ángeles, Carlos García. Sí. Y pues toda mi experiencia traté de... There's no losers in this game. You're a winner. What you accomplished was something that has never been accomplished here. Historia de Carlos Valderas. Sí. Que eso me hace sentir muy orgulloso. Yo estoy muy contento, no sé si usted lo nota, estoy feliz claro que sí. de que tengamos un digno representante en las Olimpiadas. Las Olimpiadas es un escaparate, es un aparador, donde los boxeadores se dan al público, se dan a conocer, conocemos sus culturas, conocemos sus tradiciones. Ellos, su vestuario, a través de todo expresan lo que es su origen. No sé si usted me permite, señor Volumen, claro que yo en mi celular tengo una app de Carlos Valderas. Sí, sí. Aquí tiene toda la información de su inicio. La gente dónde puede ir a Rio de Janeiro.com y agarrar el app ahí. Correcto. Oh, qué bien. Y ahí lo bajan la información, no solamente de Carlos, de todos los participantes. Pero en este caso, mire, está su edad, su residencia, que eso se me hace muy importante, Santa María, California, sus hobbies, sus sueños, sus entrevistas, todo está aquí, y su próxima pelea, el horario, que mañana lo tenemos a las 8:30. Hay que verlo mañana, claro. Hay que apoyarlo, Claro que sí. Es algo muy interesante. Eso es interesantísimo, Juegos Olímpicos, boxeadores nuevos, boxeadores jóvenes, y especialmente ahora que son boxeadores también aquí de Santa María, pues todavía muchísimo orgullo. Tuvimos también uno que ganó la medalla de plata, que es un nadador, me parece, de aquí de Santa María también. O eso, sí, se me hace ya lo ganó, bueno, quedó en tercer lugar, pero ganó algo. Es que ya en un... Missed out on a lot of stuff, and we kind of, we're always a little short on money in our family, so
That's the reason we have so much people living with us, you know. So my dad had to sell his car. You know, my grandpa had to sell his watch one time to give us a little bit of money to leave to a tournament. You know, just little things like that that always stay in the back of your mind, and it just kind of, I don't think I'll ever forget those things. Family has been very, very supportive. You know, they've always really stuck by my side through the good and the bad. They've always motivated me and just helped me to be a better fighter, really. And it's just because, you know, when we were kids and stuff, my mom stepped up. ¿No? Porque ese ya fue una eliminatoria de peleadores para llegar ahí. Sí, es todo un camino, un largo camino. Quiere decir que el que está ahí es porque ha hecho bastante, tiene derecho a estar ahí. Carlos desde los 7 años. Y es una, digamos, estamos hablando de dos peleas de los mejores. Y es por eso de que al ganar es una cosa muy grande. Algo muy interesante que también me gustaría compartir es que su papá de Carlos es su entrenador. Y su tío también es parte del equipo de Carlos. Sí. Esto quiere decir que en Santa María el boxeo ha crecido de una manera muy interesante. Lo que se me hace más interesante es que a Carlos le permitieron quedarse tiempo extra, quizás, que la USA lo estaba pidiendo para que fuera a los Juegos Olímpicos, pero él tuvo esa bendición, yo creo, de tener a su familia cerca de él hasta lo más posible. ¿Está preparado? Sí, eso es mostrarle algo, señor. Claro que sí. Creo que me trajiste ahí, no sé qué sea. Sí, es una sorpresa que a mí se me hace bien interesante, que este es el vendaje que Carlos una ocasión me ¿Eso es lo que usan los boxeadores? Este es el vendaje que sus papás siempre lo han vendado a Carlos. Son los encargados. Sí. Y a mí me hizo este regalo y se me hizo muy interesante que él desde ese momento le puso... Happy, I'm very proud of him, especially of our background, where we came from. When we came from Mexico, we ran from Mexico because there's a lot of things going on in Mexico right now. So we ran away from our own country. Y honestamente, de plata, de oro, nos gustaría que fuera de oro. Pero si no pasa, no hay problema. Aquí lo queremos como sea, ¿cierto? Cierto, hace unos días yo escuchaba un nadador de aquí de Estados Unidos que él dijo: tengo la medalla de plata, pero tengo 4 años más. Estoy enfocado en mi siguiente Olimpiada. Está joven. Carlos tiene desde que 19 está años. Recibido, ya de estar en las Olimpiadas ya es ganancia. Ya está representando su país, su familia, su gente. Creo yo que nosotros ya estamos orgullosos. ¿Cierto? Muy orgullosos, muy contentos y esperemos el mejor de los resultados. Claro, pero como usted dijo, para nosotros ya es un... Nosotros ya es ganancia. Nosotros ya es un peleador, es un ganador totalmente. Nos vemos, Isaac Berumen. Antonio Tovar, Torres. Y como siempre, estamos para informarles y darles noticias y darles aliento a nuestra raza también y apoyándola como... I started boxing because I was just headed down a very, very bad path at a young age. Me and my brother were always fighting in the streets, we was fighting in school. We didn't really have any guidance, really. And one day my uncle just took us to the boxing gym. They thought that I was just there to just stay off the streets or something. I know they didn't expect me to make it this far. I was labeled as a troublemaker, classless, I was labeled ghetto. When people look at immigrant or Latino as negative, I'm sure they think about stuff like gangs, but for me it reminds me of like a hardworking, quiet, humble person. The negative labels, I use it more as like a motivation, you know, for me to prove them wrong, and I would just go to the gym with the mindset to just work hard and just to prove them that, you know, I'm a hardworking guy. Boxing kind of, you could say, saved my life.